A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordiosísimo, la paz de Dios sea con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, y sus ahlul bayt purificados. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigas, y todas aquellas personas que, alhamdulillah, nos pueden ver y obviamente me escuchar. Hoy tenemos un programa más de Y Fui Guiado, donde hablamos de aquellas personas que nos muestran y nos dicen cuáles fueron sus razones de por qué aceptaron el Islam y cómo se sienten en el Islam. Y hoy tenemos con el Sheikh Abdul Karim Paz, el director de la mezquita Tauhid de Argentina, Buenos Aires. Y bueno, que sea mismo Sheikh Abdul Karim Paz que nos cuente cómo se siente. Salam aleikum, Sheikh Abdul Karim, ¿cómo te va? Alaikum salam wa rahmatullah. ¿Cómo te va, Sheikh? ¿Cómo andas? Bien, bien, gracias a Dios. Sheikh Abdul Karim, hoy quiero que nos comente un poco sobre su vida, sobre su trabajo, sobre cómo llegaste al Islam. Así que la primera pregunta que yo te hago para irnos más bien al meollo del asunto es, ¿quién es Sheikh Abdul Karim Paz? Bueno, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa alihi tayyibin tahirin. En nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la bendición y la paz sean con el profeta Muhammad, su familia purificada y todos los profetas de Dios. Eh, bueno, yo soy argentino, nací en 1960 en Buenos Aires. Eh, Mi familia por ambas partes son de origen católico, de educación católica recibí en primera instancia, y de familia un poco liberal católica, eh, digamos, con ciertos aspectos de reflejo de lo que es la cultura, una parte al menos de la cultura en Occidente, donde por un lado eh, se pueden tener ciertos conceptos modernos y liberales de la vida, conjugados con una visión, digamos, cristiana católica. Eh, en general, mi familia, yo tengo en mi familia monjas de clausura, sacerdotes, pero mis abuelos, digamos, tengo tíos abuelos, hermanos de mis abuelos, de mis abuelas, que son monjas o curas. Pero mis abuelos, propiamente mis abuelas, eran de ir a misa todos los días y rezaban mucho, me acuerdo de las noches. Yo cuando viví con ellos en algún momento los oía rezar mucho. Son unos católicos, pero Eh, muy nos católicos, pero llevaban, muy entregados. nos llevaban a misa de niños, nos gustaba porque mi abuelo nos compraba helados y nos compraba revistas cuando nos llevaba. Eh, y se puede decir que la atmósfera en la niñez y demás fue realmente, gracias a Dios, eh, bueno, una vida buena, eh, hasta la adolescencia. Sheikh Abdul En la Karim, adolescencia, sí, o sea, una sí, familia nació en un lugar cristiano, católico, pero muy arraigado con el catolicismo, ¿no? Muy creyentes. sí, sí, pero no de mucha vida comunitaria católica. Más bien por su liberalidad, eh, te diría que digamos, las familias con las que yo me relacionaba y demás eran católicas por lo general, y, pero, digamos, no había una militancia católica, no estaba yo inmerso en tareas, digamos así, de, si bien estuve de alguna manera con Boy Scouts en un momento de la infancia, pero no llegaba a ser los Scouts católicos, no, no estuve en Scouts católicos, y tampoco mis padres o abuelos estaban en una militancia cristiana, digamos, más comprometida.
sí eran observantes de ir a misa, como dije, tener familiares muy cercanos, muy de la iglesia, digamos, de sacerdotes y monjas, pero al mismo tiempo tampoco eran de una fuerte intelectualidad católica, o sea, y de estar en un ambiente muy católico. Entonces, las ideas liberales un poco minan esa religiosidad en un punto. Y después hubo algunos otros fenómenos que en la adolescencia a mí me generaron una apertura a un mundo donde la religión, eh, donde, digamos, a mí se me generaron interrogantes que me llevaron, eh, básicamente cuando terminé el secundario, en un viaje que hice, me llevaron a planteos existenciales más importantes que fueron un poco el comienzo de mi búsqueda espiritual. Karin, Te lo ¿qué voy a tipo explicar de...? un poco. Ok, listo, eso está bien. Sí. No, Eh, lo listo. que, lo que se produjo fue que ese modo de vida liberal, no tan comprometido religiosamente en la adolescencia, era un mundo bastante superficial y vacío. Como te dije, no tenía una intelectualidad muy fuerte, ni un ambiente tampoco muy fuerte marcado en lo religioso, salvo la influencia de mis abuelos, pero claro, con el tiempo y con la entrada en la adolescencia, hubo algunos factores que enfriaron esa influencia. Una fue que mi padre estudió y era médico. Eh, Él formó parte de un equipo muy prestigioso en Argentina de patólogos. Él fue becado y realmente hizo una trayectoria importante. Pero el ambiente de la medicina era un ambiente que a él mismo lo afectó en tanto que todo el ambiente académico, científico, público, no privado en el ámbito de lo católico, sino en el ambiente público, estatal, digamos, abierto a la sociedad, era muy crítico de la Iglesia, del catolicismo históricamente en Occidente, sobre todo la modernidad de esta parte. Entonces, a eso a él lo afectó bastante. Y eso se reflejó también en nosotros. Y después hubo otro fenómeno que tuvo que ver con la separación de mis padres, que eso también fue un quiebre con las familias y el ambiente católico en que uno se movía. Porque en ese entonces, en los años 60, los divorcios no eran tan frecuentes como hoy y en los ambientes católicos eran mal vistos. Con lo cual, de alguna manera nosotros eh, nos marginaron de esos ambientes un poco en mi niñez y adolescencia. Entonces, cuando yo terminé el colegio, hice un viaje y ahí, en esos años, eran muy convulsionados para la juventud en general, porque a nivel de Occidente se había producido una gran transformación, producto de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, la primera y la segunda, sobre todo la segunda, generaron una crisis de valores muy grande en Occidente. Se cayó el optimismo, digamos, la visión predominante de la construcción de un mundo donde la ciencia, la tecnología iba a traer las soluciones, todo el bienestar, toda la felicidad, etcétera. Con las bombas y la destrucción se destruyó también eso y la juventud en ese entonces era muy comprometida, muy militante y luchaba en dos campos, producto de la cultura secular en Occidente. Uno era el campo cultural, espiritual, si quiere, otro era el campo político. En ambos campos era muy revolucionario y muy cuestionadora del orden existente, porque la generación de los padres, en definitiva, eran quienes habían participado en la guerra y todo era muy caótico. O sea, en el campo político había muchas ideas muy revolucionarias, cambiar el mundo, digamos, la justicia, sobre todo en América Latina. En el campo cultural había un poco una crítica hacia Occidente, era un poco ir hacia el Oriente en búsqueda de caminos espirituales diferentes, de otras
respuestas, otras cosmovisiones, otras visiones, etcétera. Entonces yo que viajé a Europa a los 18 años, me encontré con yo digamos, era una generación, en los 60 era muy chico, yo en los 70, ya hacia fines de los 70, que cuando viajo yo me encuentro con la cola de esa generación tan militante en lo político y en lo cultural. Y me engancho con ellos, sobre todo en la parte cultural. Me llamó mucho la atención la crítica de Occidente y la visión de Oriente como una posibilidad de un conocimiento espiritual más profundo y demás. Y yo estando en España conocí un discípulo de Gandhi que se llamaba Lanza del Basto y él era un cristiano, un gandhista, o sea, medio muy influenciado por la visión de Gandhi. Tenía como 80 años, pero había sido muy cercano a Gandhi. Y él tenía una visión cristiana interesante y bueno, crítico de Occidente también. Y entonces allí, y en unas lecturas del budismo y del Oriente, como te digo, y demás, empecé a cuestionar, y además con mi fe cristiana, esa siempre estuvo intacta, digamos, ¿no? La creencia en Jesús, la admiración por Jesús siempre era una constante. El problema que yo enfrentaba era en la sociedad nuestra moderna, en la actual, ¿dónde está ese camino espiritual? ¿No? ¿Cómo poder llevar a un dominio de sí y una cercanía espiritual a alguien como Jesús? Y entonces me sentía eh, muy a contramano en una búsqueda. En España en ese momento mucha gente iba a la India o volvía de la India. Era el final de los 60, la época esa. Hay un hermano nuestro, el Sheikh Jafar González, dice, todos fuimos a la India con los Beatles, decía él. ¿Viste? Los Beatles eran También, ¿verdad? muy famosos. Se fueron a la India también, en esa crítica a Occidente. ¿Sí? Entonces, la cuestión es que, bueno, un poco también, no te diría una moda, pero sí había un planteo muy crítico a Occidente, porque Occidente había explotado, o sea, había fracasado en su idea del siglo XIX y la ciencia, el orden, el progreso eterno y la felicidad, digamos, ya dejando al lado, ellos decían así, la modernidad decía, dejando de lado la época infantil de la religiosidad, ahora con la ciencia, el intelecto, la razón y la tecnología vamos a generar el mundo de oro. Y el mundo de oro se destruyó con la bomba atómica, con las guerras, con las matanzas, bueno, fue un desastre. Sobre todo con eje en Europa, pero nosotros estamos muy influenciados por lo que pasa. Nuestra Claro. cultura latina, desgraciadamente, está muy influenciada. Entonces así yo comienzo una búsqueda permanente ahí que no se detiene y eso me lleva de un lado al otro, lecturas, encuentros, viajes y hasta que me decido a estudiar filosofía porque tenía en la cabeza muchas cosas, quería saber más y más. Y siempre la cuestión de también una búsqueda cristiana a través de vida monástica, pero nunca me decidí por eso. Estuve ahí pululando cerca de meterme en Señor, algún lado así, pero no, señor no me, no Abdulkarim, me, ter- no me terminó de convencer. Sí, yo tengo una pregunta. ¿La persona que era muy cercana a Gandhi te enseñó algo? ¿Hablaste con él? ¿Te dijo algo? yo hablé con él me invitó a ir a vivir en comunidad, a su comunidad en Francia, pero yo no acepté porque era muy radical. El cambio era abandonarlo todo y meterme en una comunidad. Él era un hombre muy mayor y yo no estaba en un plan de abandono del mundo de esa naturaleza tan radical. Quería seguir investigando, la verdad. No me parecía a mi edad, 20 años, tenía 18 años, no me parecía, digamos, dejarlo todo. Y aparte que yo tenía la idea, yo estuve un año en ese viaje, yo siempre tenía la idea de volver a la Argentina, no tenía idea de cortar toda la relación. Y entonces, bueno, la cuestión es que volví a la Argentina con la idea de estudiar filosofía, y entonces me metí a estudiar filosofía. Y mis amigos se reían porque cuando llegaba el verano, viste que
nos íbamos de vacaciones y generalmente ellos iban siempre para el lado de las costas, ¿viste? Para las playas. Entonces yo me iba con ellos, pero yo me llevaba una mochila y al tercer día me iba. Y ella, ¿a dónde vas? Y yo me decía, no, yo voy a recorrer, voy a buscar. Me iba, ella salía de Buenos Aires, me iba al sur de Chile, 2000 kilómetros, atravesaba viajando con la mochila, o me iba al norte de Chile, o me iba a Brasil, o me iba a otro lado. Shadukari, ¿y qué estaba buscando? Muy inquieto y conocía distintos grupos, sectas, me metí en muchos lados, Mm, pero no encontraba lo mío, digamos, no te mm, podía explicar tampoco exactamente, no estaba muy definido lo que yo estaba buscando tampoco. Yo buscaba un camino espiritual, algo que me llene, ya no todas digamos, todas las diversiones y entretenimientos de la juventud, de la adolescencia, ya a mí no me, o sea, las podía disfrutar, pero sabía que no era por ahí el tema, pero no encontraba un camino. Y te voy a resumir Shadukari, con esto. Sí. o sea que a la edad de 18 o 20 años, yo me aterro, ¿no? Y esto todo el mundo que lo escucha también se va a aterrar, a los 20 años, 18 años, el mundo que hoy en día el muchacho lo llena y que se quiere, mejor dicho, abalanzar, volcar hacia él, para vos no era. No, yo tenía un gran vacío, yo, la verdad que eso La. era como una especie de entretenimiento, digamos, constante, multicolor, pero muy superficial, muy vacío y yo quería, digamos, yo tenía esas ideas de Buda, de Jesús primero, de Buda y de lo que iba yo aprendiendo, ¿no? Ese lanza del basto, Gandhi, cuestiones mucho más profundas, pero no tan a mano para nosotros en Occidente en ese momento, menos. Y cuando yo me pongo a estudiar filosofía, me llama mucho la atención, bueno, los grandes maestros como Sócrates, Platón, y, y después en los viajes yo estuve con algunos mapuches, estuve con gente también hinduista, budista, ahí empecé a ver los primeros, gente que tenía, ahí empecé a escuchar sobre el sufismo. Y yo lo que veía de la problemática mía en ese entonces, ya para entonces ya tenía 21 años, 22, porque todo eso duró como 4 años, hasta que conocí el Islam. Pero antes de llegar al Islam, eh, el problema que yo tenía, eh, una de mis lecturas que me gustaba mucho era estudiar la filosofía, la espiritualidad de los indios americanos. Y el problema que yo encontraba, siempre me encontraba con el mismo problema, y era que todas las grandes caminos espirituales eran todo del pasado. ¿Cómo así? Sócrates, Platón, Jesús, Buda, todo era hace 2000 años, 2000 y tantos años. Ah, Pero no veía hoy en día un camino tan fuerte y tan claro y tan presente de estos guías, enormes guías, líderes espirituales. Y entonces llegué a una especie de callejón sin salida donde yo decía, bueno, la verdad es como que sentía que había nacido tarde. O sea, la verdad, la época me ya todo pasó, había ¿no? pasado. Inclusive algunos mapuches que yo vi que me decían, me hablaban de la época de oro de ellos, pero también 500 años antes que lleguen los europeos. Entonces, toda esa cuestión sagrada y esa visión sagrada de la vida y espiritual y esa fortaleza y esa trascendencia, yo cuando volví a Buenos Aires, a la gran ciudad, todo eso se evaporaba, digamos. Quedaban los libros, quedaban las anécdotas, quedaban los viajes, quedaban algunas amistades, pero no había un camino a seguir. Entonces, en ese periplo, en esa búsqueda, me acuerdo una vez, mi madre me dijo, mi mamá me dice, mira, acá hay una conferencia sobre el sufismo y el Islam. Y vos que estás siempre buscando esas cosas, ¿por qué no fíjate a ver qué La tal? ilaha illallah. Entonces yo dije, bueno, y fui, era acá en Buenos Aires, en un barrio, digamos, cercano a donde estamos ahora, en la capital, y
me fui, me acuerdo, a una conferencia la conferencia era sobre el profeta Muhammad y la peregrinación y la Kaaba. Hablaba de esas tres cosas. ¿Qué edad tenías? Yo tenía, eh, a los fines de los 22. Y estabas estudiando en la universidad, ¿no? Filosofía, ¿no? Sí, sí, estaba estudiando filosofía, ya estaba en tercer año. Entonces, cuando yo escuché, la dio un profesor que falleció hace poco tiempo, yo le leí la Sura Yasin, estaba en coma él. A veces estaba en el hospital, falleció este hombre, Abdulali Vice se llamaba. Y él fue la primera conferencia del Islam que escuché fue la de él. Era muy, muy buen pedagogo, muy buen docente, daba muy buenas conferencias. Y él habló del profeta, habló de la Cava y habló de la peregrinación. Y yo me quedé deslumbrado, Me porque impactó todo. primero, claro, primero yo no sabía que Mahoma, era descendiente de Abraham por Ismael. O sea, era como volver al origen cristiano, a la Biblia, a Jesús, pero a alguien como Muhammad, yo no sabía nada de eso. Luego la historia de la cava. La historia de la cava, yo había estudiado, ya estaba en tercer año de filosofía, había estudiado los griegos, Aristóteles, Platón, Sócrates, y ellos eran muy, muy fuertes en materia de la demostración, digamos, de la unicidad de Dios. Es decir, la imposibilidad de que Dios, el absoluto, sea más de uno, digamos. El absoluto por definición es uno. Pero bueno, yo tenía esa idea del monoteísmo, seguía viendo a Jesús como un representante de Dios, pero cuando yo escucho hablar de el profeta, como un profeta, es decir, como si me estuvieran hablando de Jesús, pero era Muhammad, descendiente de Ismael, de Abraham, y yo sabía que el Islam era importante, pero no, no tenía la dimensión de la realidad del Islam. Entonces, me maravilló, yo quería saber más, pero aparte me entero de que él vivió 63 años, de que fundó un estado, formó una familia, es decir, es un profeta que está lleno de información. Jesús tenemos apenas 3 años de misión, 4 evangelios, después otros apócrifos, pero la verdad es poca la información que se tiene en realidad. La información que hay sobre el profeta Muhammad, que es un profeta que hace milagros, que recibe la revelación, que es extraordinario, que revoluciona su tiempo, que todo se mide entre el antes y el después de su aparición, y que va a revolucionar la península arábiga, y que va a expandir el Islam, y que va a organizar, y que va a crear una civilización, y que va a reflotar a Europa, bueno, todo lo que vino de eso. Eh, y de este hombre la información era vastísima. O sea, y yo me daba cuenta de la erudición del que hablaba, pero también veía cómo eran esos musulmanes. Y los libros que había, o sea, la información que para entonces ya ese centro estaba irradiando, de modo que acá había algo para meterse y avanzar. O sea, ya ahora no era nada más que libros, sino que era un centro de estudios y había una gente que estaba ahí que tenía la misma inquietud, eran argentinos. Y además, cuando yo escucho la historia de la cava, me quedé impactado, porque, bueno, ahí él habló lo que nosotros sabemos, que Adán construye la cava por orden de Dios, después la reconstruye Abraham desde sus cimientos, y la cava está vacía porque, escucha esto, la cava está vacía porque Dios es uno y no puede tener representación. Y
y el vacío de la cava, o sea, el cubo ese adentro, esa casa de piedra adentro está vacío porque Dios es irrepresentable porque es uno, es absoluto. Y yo decía, Profundo, ¿no? esto, esto es Sócrates, yo decía, esto es Sócrates, esto es Platón, esto es mística pura. Y y la peregrinación donde el hombre va y bueno, y representa la resurrección en dos paños de tela como vino al mundo, en torno a, a casa de Abraham. Y el profeta cuando viene estaba llena de ídolos y él la purifica de nuevo y restablece el monoteísmo. Y el monoteísmo es, yo estudiaba filosofía, imagínate, tercer año de filosofía, y eso me estaban dando un mensaje religioso, filosófico, lógico, perfectamente coherente, sin ninguna imperfección, ningún desvío, y encima en un centro de estudios que yo podía ir ahí. Entonces yo me acuerdo que eso era diciembre, terminaba el año y bueno, venía enero, febrero de vacaciones, bueno, yo estaba en la universidad, me fui hice otro, el último viaje que yo hice fue ese porque yo seguía como buscando, pero ahí me había quedado muy impresionado. Entonces, bueno, en el último viaje que yo hice a Chile, me fui, me roban. Yo vivía en la playa, en un amigo estábamos, nos robaron de noche y entonces me prestaron dinero para volver. No tenía plata, no tenía nada. Entonces volví y en el camino llego a Mendoza. No me acuerdo si fui en ómnibus a Mendoza y tomo el tren para Buenos Aires, son 2000 kilómetros. Y mientras no tenía plata, nada, cuando estoy caminando, estoy ahí en la estación esperando el tren, me acerco a un kiosco y decía el mensaje del Islam, una La revista. ilaha illallah. Y era del centro que yo había escuchado la conferencia. Entonces yo con la poca, nada de plata que tenía la compro y me la vengo leyendo en el viaje de nuevo. Y había hadices del Imam Saad. Yo decía, La ilaha illallah. esta es una maravilla, hablaba del alma, del espíritu, todos artículos muy buenos. Entonces, nada, me fui al centro ese, que era, estamos acá más o menos a 20 minutos de acá de la mezquita hoy. Entonces les dije, mire, yo quiero estudiar esto, o sea, quiero conocer más, por favor, enséñeme. Que yo decía, sí, estaba por empezar el mes de Ramadán, entonces me dicen, mirá, le digo, pero yo quiero hacerme musulmán. Le digo. Entonces me dice, bueno, me dice, nosotros tenemos, me acuerdo de un martes, me dice, nosotros tenemos una reunión, el sábado nos vamos a La Plata, 60 kilómetros, tenemos una reunión ahí que nos juntamos todos, y vení ahí, te explicamos más, y mientras tanto léete esto, bueno. Entonces me fui y me hice musulmán. Abdul Karim, Y, Sheikh, sí, una pregunta. y ahí ¿Cómo, yo tenía 23 años ya, sí. listo, mi pregunta es, ¿cómo eh, me acabas de decir que llegas ahí a la estación y ves la revista, la compras y venís leyéndola? ¿Cómo, en términos místicos, vos podés representar eso? Una especie de llamado, obviamente. Sí, sí, no, yo cuando me robaron hice una súplica a Dios, le dije, bueno, Dios, yo hasta acá llegué, yo no sé ya dónde buscar y demás, eh, y necesito tu ayuda porque no sé, o sea, eh, esa chispa de esa conferencia había quedado ahí, pero un poco tapada, digamos así, lo que realmente la destapó fue esa revista, porque ahí es como si yo hice un clic. Y entonces, en realidad, yo había viajado 2000 kilómetros para buscar algo que estaba al lado de cerca de mi casa, o sea, Allahu Akbar. media hora de mi casa. ¿No? Allah, o Entonces, sea, yo me acuerdo que cuando leí esa revista, tenía un pasajero que iba al lado mío, viste, en el tren. Y yo, hasta el día de hoy me acuerdo que empecé a difundir, viste, empecé a hacer tablí. Empecé a decir que, mire. Mire, esto es extraordinario, digo, el Islam es una cosa impresionante, le digo, esto no conocemos, pero tenemos que conocer, y sí, el tipo me miraba, ¿viste? Yo estaba muy eufórico porque realmente fue muy fuerte. Entonces, bueno, me hice musulmán y ahí comienza otra etapa, porque en realidad es una etapa larga, pero
ahí comienza otra etapa porque yo empiezo a estudiar ahí fuertemente el Islam. Empiezo a estudiar el árabe, el Corán, todo, digamos. Y mientras seguía estudiando filosofía. Y yo ya después en un año o dos, ya en la facultad ya me conocían que yo era musulmán y ya me metí a debatir con todos los marxistas, los cristianos, esto, lo otro. Bueno, tengo muchas anécdotas de la universidad, porque la verdad que la universidad fue un periodo también muy interesante. Había muchos judíos en la universidad. Eh, y en filosofía son muy influyentes. Los filósofos judíos son, digamos, bastante influyentes en la cultura occidental. Bueno, Shah Abdul Karim, me estaba hablando entonces de las anécdotas que tenían con el tema de la filosofía de tu universidad. Cuéntame sobre ella. En la universidad, sí. No, ellos decían que, claro, pues yo estaba aprendiendo, yo recién empezaba a estudiar el Islam, pero ya me metía en grandes debates con los ateos, con otros pensamientos. Entonces, eh, me acuerdo que algunos decían que me respetaban, a pesar de que yo todavía no tenía todos los elementos como para, digamos, rebatir todas las ideas, pero en los años que siguieron, porque, digamos, cuando yo me hice musulmán estaba en la mitad de la carrera, pero yo la terminé y después inclusive enseñé en la universidad. Entonces, en el periodo en que yo seguía estudiando, yo conocí algunos hermanos de Irán, porque aquí en nuestro medio la filosofía islámica profunda no era muy conocida, salvo el hombre que dirigía el centro islámico en que yo me islamicé, que es un hombre sirio de origen, es un argentino de origen sirio, que estudió filosofía él. Imagínate, dominaba mucho, sabía el árabe, él tenía en su casa los libros de Tafsir al-Mizan de Allama Tabatabai, tenía varios libros que se había traído del mundo islámico y que realmente eran, te estoy hablando de los años 80, era un hombre muy preparado, que había estudiado filosofía, como te digo, y que por lo tanto dominaba un poco dominaba la cultura occidental, el pensamiento filosófico y el pensamiento islámico en gran parte. Yo estuve un año con él aprendiendo. Después tuve mis diferencias y en rigor eh, me vine a la Mezquita Tauhid, que recién se fundó en octubre de 1983. Entonces digamos, por distintas circunstancias, eh, yo fui cuestionando ese centro donde estaba yo, aprendiendo el Islam en primera instancia. A ver, Shah Abdul Karim, Mm, estaba aprendiendo en primera instancia en un lugar, pero la mezquita Tauhid todavía no se ha fundado. Todavía no se había fundado. Ya. Entonces, se funda la Mezquita Tauhid y nosotros, en ese centro que te estoy hablando, Centro de Altos Estudios Islámicos se llamaba, que lo dirigía este hombre sirio argentino, él tenía una impresora, entonces imprimía libros para la Embajada de Arabia Saudita, para los iraníes que recién habían llegado, que querían imprimir algo, le daban a él, porque era el musulmán que imprimía. Y entonces un día dice, vamos a una mezquita nueva que hay, que vamos a buscar unos libros, tengo que buscar unas cosas de trabajo para hacer. Entonces yo vine a la mezquita Tauhid, recién fundada, y allí lo conozco al Sheikh Rabbani. Era muy joven, el Sheikh Rabbani era muy joven. Eh, y entonces, eh,
Bueno, yo cuando vengo, había en ese entonces la República Islámica recién fundada, digamos, bueno, ya hacía años, ¿no? Pero hacía 3 años, pero tenía muy buena relación Irán con Argentina. Eh, entonces, la República Islámica había abierto una oficina comercial en Argentina, en Buenos Aires, que era una empresa estatal iraní, que se encargaba de realizar todas las compras y todas las operaciones comerciales. Entonces, tenía un jefe y un gerente esa empresa. Y venían a la mezquita Tauhid a rezar. Y yo hablaba inglés y hablaba en inglés con ellos. Cuando vine a la mezquita me puse a hablar con ellos. Y el gerente sabía de filosofía islámica y el otro no sabía tanto, pero sabía del Islam. Entonces, imagínate, yo tenía 1000 preguntas, mil preguntas, porque como estudiaba filosofía era todo un arsenal de preguntas, de dudas, de dudas en el sentido de cuestionamiento que yo tenía que encontrar el conocimiento para poder enfrentar y debatir, porque había mucho debate en la universidad. Y yo no tenía tantas armas, digamos, como para enfrentarme, pero hacía lo mío. Con una espada de madera luchaba. Entonces, y había logrado hacerme respetar, porque había muchos ateos que decían, "Mm, este hombre, digamos, tiene sus argumentos, no es tan". Y me acuerdo que en la universidad había un cristiano que era seminarista y se puso a estudiar filosofía, era el hijo del ministro de Educación del país, se llamaba Pablo Burundarena. Y salían las revistas de la Argentina porque él era plomero, era estudiante, había sido seminarista y era hijo del ministro y era muy renombrado. Entonces, era católico, muy católico, seminarista para cura, pero dejó y se vino a estudiar filosofía. Con el tiempo, más o menos a los 2 años de estar estudiando filosofía, tuvo tal crisis de fe por todos los cuestionamientos de la universidad. Digamos, todo el pensamiento moderno es muy crítico de la Iglesia católica, digamos, ¿no? Entonces este hombre fue en los debates con los marxistas y con otros, los liberales y demás, fue perdiendo el debate. Él sentía que lo perdía. Entonces fue perdiendo la fe, me acuerdo, y yo iba fortaleciendo la fe, porque yo me iba fortaleciendo en el Islam más y más. Entonces, él decía que tenía una gran admiración, pues decía, yo no sé cómo hacer, porque yo acá estoy vapuleado, digamos, o sea, he perdido mucha fe, pero yo te veo a vos que estás para adelante, digamos, ¿cómo puedo decir? Le digo, es que el Islam tiene todos los argumentos, ¿no? El Islam es imbatible, digo. Hay que estudiar bien, pero realmente... Entonces la cuestión es que eh, yo hablaba mucho con estos iraníes y hablaba de temas filosóficos. Ah, eh, y en ese interín, el hombre que, digamos, con el que había venido yo a la mezquita, vio que yo estaba muy inmerso en la conversación con él. Y me llevó aparte y me dijo, vámonos, vámonos, no es bueno que usted esté mucho acá porque acá eh, no es tan espiritual, esto es más político, me dijo. Y, y entonces no es muy conveniente. Y yo me parecía que no era así el tema, a mí me parecía que era muy espiritual, sí, político, pero muy monoteísta, o sea, todo era uno, todo cuajaba, digamos, eh, era político, pero era espiritual. Entonces, me acuerdo que estábamos en el centro de estudios y un día dice, bueno, necesito a alguien que vaya a la mezquita de Taujita a representarnos para buscar cosas y demás. Entonces yo digo, yo. Y me dice, no, usted no. Entonces, bueno, la cuestión es que
vinimos otra vez más y yo, bueno, estaba embelesado porque habían pasado un video del Imam Khomeini y de la revolución. Y yo decía, pero esto es extraordinario, esto es muy fuerte. La verdad que es extraordinario. Entonces, eh, bueno, ya empezaron las tensiones en ese grupo donde yo estaba y el desencadenamiento provino de un iraní que vino del Ministerio de Cultura de Irán y fue a visitar ese centro. Y yo estaba ahí, vino y di una charla. El director no estaba. Y di una charla y dije, bueno, ya esto es lo más de lo más. Habló de la revolución, habló de lo que estaba pasando, del Imam Khomeini, de esto que lo otro. Entonces, me acuerdo que estábamos en una ciudad a 60 kilómetros donde nos encontrábamos para hacer esas reuniones. Y entonces el hombre no tenía auto. Entonces yo le dije, yo lo llevo él estaba en un hotel en la ciudad, yo lo llevo. Entonces lo llevé y le dije, mire, yo necesito saber más, necesito que usted me explique más cosas. Bueno, empezamos a hablar, nos quedamos toda la noche. Allahu Akbar. Y entonces Te quedaste toda la noche con él ahí, preguntando sobre el Islam. sí, sí, entonces yo ahí me decidí a ir a la mezquita y cortar con ese centro. Entonces fui a la mezquita y estaba allí Rahman. Y le digo, salam alaikum. Me dice, salam alaikum. Me dice, ¿usted quiere ir a estudiar a Irán? Ah, entonces yo estaba recién empezando el cuarto año de filosofía, son 5 años y un poco más. Entonces le dije, sí, yo quiero ir a estudiar filosofía islámica, le dije. Yo no tenía ni idea de lo religioso, no sabía nada. Entonces me dice, no, usted tiene que ir a Qom. Entonces, a estudiar el Islam. Pone Así, Muqaddasi. ¿eh? Te juro que fue salam aleikum, usted tiene que usted quiere estudiar, ir a estudiar a Irán. Entonces yo le dije que yo no tenía ni idea, yo quería ir a estudiar filosofía islámica. Le había dicho al del Ministerio de Cultura, me dijo, yo te voy a invitar a Irán y sí, vas a poder estudiar, tenemos la filosofía en la Universidad de Teherán. Me dice. Entonces, bueno, yo voy a terminar mis estudios acá y me voy a estudiar filosofía islámica ¿Qué año a estamos Irán. hablando, Sheikh Abdul Karim? 1984. No. Entonces me dice, bueno, entonces el Sheikh me dice, el Sheikh Rahman me dice, bueno, venga usted a estudiar conmigo, yo le enseño el Islam. Y empieza a estudiar acá mientras sigue estudiando la carrera Ahí y sí. después, la verdad que usted pueda ir a Irán. Y los iraníes, el empresario y el gerente, me dijeron que vos tenés que ir a estudiar a Irán porque nosotros tanto no sabemos tampoco, ¿viste? O sea, Claro. tanta filosofía no sabemos, sabemos un poco, leemos, pero no tanto. Entonces empecé a venir acá, a la mezquita. Y, eh, y mientras tanto seguía en la universidad, los debates eran muy fuertes y había un profesor muy famoso en la Argentina, se llamaba Víctor Masú, era árabe, cristiano, muy culto, un profesor de mucho renombre, o sea, era muy conocido en el país. Y yo tomaba clases con él. Y él sabía que yo era musulmán y todo. Entonces, yo le debatía, imagínate, era una personalidad, el hombre era muy conocido. Y yo lo enfrentaba en las clases. O sea, a veces le decía, mire, yo pienso que esto es así, 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 así. El otro se ponía medio, con todos los profesores yo me agarraba. Entonces, me acuerdo, había una vez una clase, una aula magna, eran como 300 y tantos alumnos. Y entonces el profesor se cansó de mí y dice, no, lo que pasa es que dice, este Karim Paz es jomeinista. Dice. Es jomeinista, como si siquiera, no sé, es un loco. Pero no me contestaba los argumentos, ¿viste? Y muy buen profesor, te digo, muy bueno. Yo lo estimaba bastante el hombre. Y él también.
que yo tengo una revista donde él después en un reportaje habla de mí en un reportaje y dice, hay un alumno, que yo tengo un alumno musulmán, que la verdad que es muy, muy estudioso y salió jomenista, dice que se van a hablar así, pero bien, lo tengo por ahí, pero es muy buenas palabras, dice, elogioso. Bueno, la cuestión es que después, cuando yo terminé la carrera, eh, inmediatamente empecé a enseñar en la universidad. Y me acuerdo que yo le decía a los alumnos que yo me tengo que ir, tengo que irme a estudiar el Islam, porque la verdad es que la filosofía occidental está mal, le digo, está en un callejón sin salida, está en un abismo, ha perdido rumbo totalmente. Y, y la verdad es que no se puede entender la filosofía occidental sin entender al cristianismo y no se puede entender al cristianismo sin entender al Islam. Así que yo los dejo. No, pero profesor, cómo se va a ir? Le digo, no, sí o sí me voy. Acá no hay salvación. O sea, acá Así tenemos que es. ir a estudiar, tenemos que ir a estudiar en profundidad el Islam. Bueno, Entonces, bueno, me acuerdo que gracias a Dios en 1986 me invitaron a Irán. Este hombre que había venido al Ministerio de Cultura me invitó al 22 de Bahman, o sea, me invitó para el triunfo de la la revolución. revolución. Claro, para los festejos del triunfo de la revolución en 1986. Yo ya había terminado. Me faltaba un poco todavía para la universidad. Entonces me dice, me invitó y me fui a Irán. Y en ese viaje lo fui a ver al Imam Khomeini en Yamarán, donde estaba él. ¿Te acuerdas que él hablaba en un sillón, en un balconcito, en una Husainía? Bueno, Ya, Abdulkarim, me ha dado una pregunta. ahí, ¿Vos viste al eh, Imam Khomeini y lo alcanzaste a ver? ahí. Bueno, ¿por qué Sí, te sí, digo, sí, yo lo vi, por qué lo habló, preguntas? ese día habló. Bueno, porque ¿Eh? yo, ¿te acordás cuando llegó el 6 Jamenei que estuvo en Qom Mm, hace 15 años atrás que estuvimos en Qom, que lo vimos? Eh, para mí el 6 Jamenei, cuando yo lo vi, la cara del 6 Jamenei parecía una lámpara LED. Para mí para mí fue impresionante. Si alguna vez me pregunta mm, si conocía a un Auliya Allah, yo creo que fue él. Cuando el tipo sale en el Haram y yo lo veo, para mí, a mí me impresiona, porque la cara es una cara de una persona blanca, de ser blanco, sino que la cara le parecía o sea, yo no sabía ni cómo escribirlo, Sheikh Abdul. La cara era blanca, pero era extremadamente blanca. Y claro, yo lloraba mucho. Yo te quería hacer esa pregunta. Vos que viste a Imam Khomeini, ¿cómo era el rostro de él? Mirá, yo te voy a decir una cosa. Yo cuando fui a el lugar donde él hablaba se llama Yamarán, Ujú. el barrio. Se conoce como Yamarán. Y cuando yo fui, yo entré con todos los voluntarios, los basillís. Estaba lleno, como siempre, cada vez que hablaba se llenaba, esa Juseinía se llenaba. Tenía un primer piso donde estaban las mujeres, abajo todos los basillís. Y nosotros los invitados extranjeros estábamos ahí, Claro, ahí al frente. abajo del balcón. Y cuando entra el imán, eh, todos se paran como un mar y empiezan a gritar. Yo no sabía persa en ese entonces. Nada, Arba gritaban Zed de a Wilayat los de al-Faqih. animal, yo sí, de todo. Eh, entonces, todo el mundo estaba mirando el rostro del imán. Así, durante todo el tiempo que estuvo ahí, ponerle que habrá sido, no sé, 40 minutos, una hora, no podías apartar la vista de esa cara. Impresionante. Y aparte era como un sol, porque irradiaba al mundo. Aparte el imán ahí hablaba ahí, pero le hablaba al mundo. De hecho, después me tradujeron las cosas que dijo, porque no entendí nada yo. ¿Qué? ¿Y la cara cómo la tenía? Y ¿Así de yo, blanca como Ayatollah Khamenei? sí, 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 esa cara de él, o sea, todas las fotos están, ¿cómo describirte? Pero o sea, todo el mundo, eh, todo se centraba en él y en todos sus gestos, en toda su manera de hablar. Y él era un hombre hiper concentrado
en Dios y en lo que decía, y muy, no era muy de mucho movimiento, no, muy firme, muy fuerte. O sea, realmente hacía mover el mundo. Yo me acuerdo que en ese entonces, en la terminal de ómnibus de Teherán, la terminal de ómnibus del Junub, que le dicen del sur, había un póster gigante en la terminal que era la tapa de la revista Le Monde, una revista francesa muy Francesa, famosa de ajá. la época. Y ese número, que lo habían hecho un póster gigante en la estación de ómnibus, estaba la foto del imam, una de esas fotos más lindas. O sea, los europeos, la verdad, en la revista Economist de Inglaterra también había una foto del imam de las mejores que yo vi. No sé cómo elegían esa foto. Y decía, Le Monde decía, el hombre que hizo temblar a Occidente. Y estaba el rostro del imam grande y la tapa de arriba. Y realmente era muy fuerte. Una de las Impresionante. cosas que le cantaban era eh, Khomeini Butchekan, o Ujú. sea, o Khomeini, el destructor de ídolos, le Lo cantaban, ¿no? checamos, ¿no? Sí, Butchekan, Ibrahim Zaman, del Ibrahim de Es nuestra de época. la época, ¿no? Y yo te digo, a mí me quedó eso porque yo pensaba que si lo pudiésemos ver al profeta Abraham, yo creo que sería muy parecido. O sea, Allahu Akbar, pero un rostro así me imaginaba yo. Y Ok. entonces, nada, el Imam Khomeini era una cosa impresionante. Después fuimos, en ese viaje, nos llevaron al frente de guerra, a Susangar. Susangar es una ciudad que había sido destruida por los bombardeos. Nos llevaron ahí en un avión Hércules militar para ver, para visitar. Y fuimos a un cuartel de voluntarios, ahí en la retaguardia del frente, la primera línea, pero en la retaguardia. Entonces, almorzamos con los voluntarios de todo Irán, en un cuartel de los muchos que hay. Y se remolinaban los voluntarios, que eran todos chicos, de 18, 19, 20, 21, 22, 23, la mayoría eran jóvenes. Se arremolinaban alrededor nuestro, ¿viste cómo son los iraníes? Que el Ujú. extranjero y nos preguntaban, ¿viste? Cómo, no sé, qué dicen de Irán y qué dicen de esto, y ustedes saben lo que pasa acá. Bueno. Y me acuerdo que cuando terminó y nos teníamos que ir, no nos queríamos ir, no nos queríamos ir, porque era gente del pueblo muy pura, muy. Y aparte eran todos combatientes que estaban ahí, eh, muchos de ellos se habrán martirizado. Bueno, me acuerdo que terminamos el almuerzo y nos llevaron y avanzamos con los ómnibus un poco más al frente, hasta que se escuchaban los tiros y después nos obligaron a salir. Después de ahí fuimos a Mashhad y después de Mashhad fuimos a Qom. ¿Qué? ¿Estuviste en Y Maya? yo me ¿Cómo fue el acuerdo que, entuerto con el imán, con el imán Reda? Cuando estuviste en el santuario, primer imán que veía. sí, bueno, fue también, digamos, una experiencia muy impresionante, eh, eh, muy mística. La verdad es que, sin embargo, te voy a decir una cosa, no tengo tantos recuerdos nítidos en la mente como los que tuve del imam, de ver al imam, o en el frente de batalla. Eh, Porque bueno, era el santuario, yo todavía, ¿cómo te puedo decir? Tampoco sabía tanto de los imames, ¿entendés? Claro. Sabía, sí, pero no tenía tanto estudio. Entonces, nada, me impresionó el lugar y todo, pero no recuerdo así una cosa muy especial que en otra ansiara después sí tuve. Pero lo que me acuerdo es que cuando fui a la Juyatía, nos llevaron a una charla en la Juyatía, y yo jamás se me hubiera ocurrido pensar que al otro año
yo iba a ser ahí, iba a estar ahí de Talavera. O sea, La ilaha illallah. al año siguiente yo estaba en Bonn para estudiar el INAM, Pero es en la Allah, fecha, tío. O es sea, Allah, eso Allah, te juro eso que, es Dios. pero jamás, si me hubieran dicho ahí que yo, mira, el año que viene vas a estar acá. Ahora, una cosa que realmente para mí era muy impresionante era que yo, o sea, me gustaba mucho Irán, o sea, yo quería ir a Irán a toda costa. Entonces, gracias a Dios pude ir. Pero hay una anécdota, o sea, realmente no sé hasta qué hora tenés vos, pero es decir, en realidad eh, habría que desarrollarlo más. Yo lo que sí te voy a decir es que en el 87 yo me voy a Irán. El 86 fue ese viaje que te describí, pero fue un mes, menos. Fue lo mundial. 86, Mundial de México, sí, ¿no? Sí, sí, ganaron, quedaron campeones. Maradona ganó todo solo. Sí. Pero yo fui en febrero y el Mundial creo que fue en junio, por Ujú. ahí. No sé. Bueno, la cuestión es que tengo una anécdota del Mundial después, pero te la digo después. Al otro año fui a estudiar a Irán, fui con el Sheikh Rabbani y con Sheikh Mahmoud ahí. Ah, fueron ustedes dos. Sí, pero ¿a dónde fuimos? No fuimos a Irán, fuimos a la Meca a hacer Ah, la peregrinación. Fuimos con el mashallah. Sheikh Rabbani, la señora, el Sheikh Mahmoud y yo. Y allá nos encontramos con Juan Pablo Romero. Inshallah, si ve este programa, le mandamos muchos Sí, saludos. deben entrar a mandárselo el link Que para que él lo escuche. era el representante de la comunidad colombiana que lo habían mandado para hacer el contacto con el Sheikh. Le había Lo había mandado un embajador muy bueno que fue el que los ayudó con la escuela allá, un primer embajador, no me acuerdo el nombre, pero que ellos lo querían mucho, era muy creyente y los ayudó mucho con la escuela en Buenaventura. Y lo mandó a Juan Pablo Romero para que lo vea el Sheikh, para que se ponga a estudiar con el Sheikh, ¿sí? Entonces me acuerdo que vino Juan Pablo, Yusuf Romero. Eso. Y Yusuf Romero en realidad no era shia, no sabía nada del shiismo. Entonces se hizo Shia en el Hajj. Dice, Sheikh Rabbani dice, este Mahmoud Shah Abdul Karim no era Sheikh ya. Mahmoud Abdul Karim dice, le hablaron tanto que se hizo Shia, dice. Y ahí nomás, bueno, ahí hay anécdotas ya más personales de él, pero la cuestión es que siguió los rituales de Abraham. Dice que para hacer el Hajj Ah, Safa, Marwa, todo tenés eso que sí lo hago. hacer, sí, no solamente Ah, eso. el de, ya, ya, circuncisión, todo eso sí Sí, lo hay que hacer. todo. Así que hizo el tawaf con el Sheikh Mahmoud atrás y yo adelante cubriéndolo porque estaba recién Apretaron. operado, pobre. Mashallah, una fe muy grande, Yusuf. Shah Abdul Karim, Entonces, él llevó el mensaje después a Buenaventura, de que toda la nueva situación. te hace una pregunta. Sí, Que hay un paso que quería comentarte. ¿Tomaste la shahada? ¿Quién te tomó la shahada? y yo la llamada la hice en el Centro de Altos Estudios de aquel entonces, ese primer centro que yo fui, que te conté que llegué con la revista que me fui al centro y le dije que yo quería ser musulmán y el sábado me llevaron a esa ciudad donde se reunían y ahí hice la shahada. ¿Y qué te dicen tus padres cuando toman la shahada? En realidad, yo vivía con mi madre y ella me dice, en ese grupo, cuando yo me hago musulmán, eh, yo estudiaba mucho, estudiaba el árabe, estudiaba el islam, digamos, leía mucho. Además, yo estudiaba filosofía, o sea que estaba mucho estudiando, pero yo empecé a rezar y en ese grupo decían que al poco tiempo me dijeron que yo era de los hawas. Hawas quiere decir como de los especiales. Entonces yo tenía que rezar
51 racas por día, es decir, todos los obligatorios más todos los meritorios, porque yo era, con otro grupo de ahí, éramos digamos, de primera línea, entonces teníamos un taklif, digamos, una obligación más grande, decían ellos, bueno. Entonces yo me la pasaba rezando. Yo me acuerdo mucho que el Sheikh Ali Abdurrahman, el Sheikh Alipod, un día le tenés que hacer una entrevista al Sheikh Alipod, muy importante, muy interesante. Él le dijo al director del centro, le dijo, mire, yo no puedo hacer tantas oraciones. Dice, yo tengo que trabajar. Voy a hacer tantas oraciones. Y me acuerdo que mi mamá decía, pero vos estás todo el día rezando. Dice, ¿qué pasa? Entonces mi mamá se habrá reído, porque yo decía, no, es que mamá, yo soy de los especiales, me dijeron. Entonces la cuestión es que mi mamá pensaba que yo, en realidad, y mi papá pensaron que yo me había metido en uno de estos caminos que yo andaba siempre metiéndome en cosas, entonces era uno más. Una secta, por No ahí decir. pensaron que, claro, que yo, así como estuve en tantos lugares, iba a tener uno más y después de un tiempo me iba a meter en otra cosa y así iba a seguir la historia. Ah, Pero empezaron a ver que la cosa era cada vez más seria. profunda. Claro, entonces ya al final, bueno, se dieron cuenta que no. Pero la filosofía de mi padre fue, unos versos de Machado que cantaba Juan Manuel Serrat. No sé si vos te acordarás, pues sos más joven, pero decía, caminante no hay camino, se hace camino al Camino al andar. andar. Mi papá escuchaba mucho ese.